que tenemos en el cuerpo humano son susceptibles de ser medidas, tamizadas por parte del microbiólogo y de acuerdo a esas mediciones, pues nosotros logramos llegar a diagnósticos y a tratamientos importantes. La tiroides es definitivamente la alteración hormonal más frecuente, es más frecuente que la diabetes. Hay muchas personas con alteraciones tiroideas, generalmente hipotiroidismo. No es que el hipertiroidismo no se presente, sino que la mayoría de personas que hacen un hipertiroidismo, hay medicamentos para controlarlo, pero cuando se sale de control el hipertiroidismo, lo que hace el endocrinólogo es llevar el paciente a un hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo es mucho mejor controlado. El paciente hipotiroideo va a recibir un tratamiento farmacológico diario de una dosis de hormona y con eso va a suplir pues las necesidades de hormona tiroidea tan importante para el metabolismo general del paciente. La paratiroides es una hormona que básicamente está concentrada en el flujo del calcio. El calcio es un catión que nosotros en el cuerpo humano lo tenemos almacenado. Tenemos una gran bodega de calcio en los huesos. El 99% del calcio de una persona humana está almacenado en el hueso y es móvil. El calcio entra al hueso y sale del hueso, entra al hueso y sale del hueso. Nosotros, si recuerdan que vimos en el sistema osteomuscular articular, los huesos se van formando, eh, los cartílagos de crecimiento se van calcificando más o menos hasta la edad de 17, 18 años y hay mucho movimiento de calcio en ese primer proceso, en nuestros primeros 17, 18 años. Sin embargo, después ese movimiento de calcio continúa vigente siempre, porque siempre habrá resorción y remodelamiento del hueso. Entonces el calcio está entrando al hueso, saliendo del hueso, entrando a la sangre, saliendo de la sangre. Y el calcio es indispensable, si ustedes lo recuerdan, para la conducción nerviosa, del estímulo nervioso, para la conducción del estímulo muscular. Entonces nosotros necesitamos siempre moléculas de calcio disponibles para poder tener un movimiento muscular acorde pues con la información que le llegue nerviosa a ese músculo. Entonces, ya ustedes vieron, solo es un repaso, que tenemos un sistema del hipotálamo que hace parte, digamos, el hipotálamo es una estructura que hace parte de grande del sistema límbico. Ese hipotálamo pues recibe un feedback de, de muchas partes del cuerpo y produce unas sustancias estimulantes que van muy cerca, van directamente a la hipófisis y la hipófisis se encarga de producir las respectivas hormonas. Entonces en el hipotálamo se producen 5 sustancias estimulantes que son el GNRH, el GHRH, el TRH, que es la tirotropina, es la que nos interesa hoy, que estimula a la hipófisis para que produzca TSH. En el hipotálamo también hay CRH y PRH, que es la prolactina, y hay 2 sustancias inhibitorias que produce el hipotálamo, que son la somatostatina y la PIH, que actúan sobre otras hormonas. Entonces, bueno, aquí importante recordar entonces que el primer estímulo que me va a permitir producir hormonas tiroideas nace del hipotálamo a través del TRH. El TRH estimula la hipófisis para que produzca la hormona estimulante de la tiroides, pero también el hipotálamo produce la somatostatina que tiene un feedback negativo sobre la hipófisis, es decir, que es inhibitorio para la producción de TSH.
Estas son las hormonas que están en la hipófisis anterior, solo para recordarlas, tenemos la hormona del crecimiento que viene eh, estimulada por la GHRH, la adrenocorticotropina que viene estimulada por la CRH, bueno, no me voy a regresar más, pero tenemos en la hipófisis la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, producida por la hipófisis, que viaja desde la hipófisis hasta la glándula tiroides y hace que la glándula tiroides produzca las hormonas tiroideas que son la T3 y la T4. Ya vamos a hablar de ellas. En la misma hipófisis se producen estas otras hormonas, prolactina, luteinizante, crecimiento, colesterolestimulante, todas por estímulo del TRH. Pero hoy estamos viendo esta hormona TSH que es producida gracias a un estímulo positivo de la TRH hipotalámica o es inhibida bajo un estímulo producido por la somatostatina del hipotálamo. Entonces, ¿qué hace la TRH entonces del hipotálamo? Estimula a la adenohipófisis para que produzca TSH. Y la somatostatina, ya lo había dicho, inhibe la producción de TSH. Pero una vez tengamos TSH producida en la hipófisis, bien sea con estímulo positivo y un poquito de negativo, al final la hipófisis dice, yo preparo tanta TSH. Esa TSH viaja a la glándula tiroides que tenemos en el cuello y esa glándula tiroides es la que produce directamente, la TSH estimula en esa glándula tiroides la producción de la T3 y de la T4, que donde se produce en las células foliculares de esa glándula tiroides que ya enseguida vamos a ver. A su vez, los niveles de T3 y T4 que están en sangre y que están circulando y haciendo su labor de metabolismo en las células, esos niveles de T3 y T4 están enviando una retroalimentación al hipotálamo para decirle produzca más TRH para que estimule la hipófisis, para que produzca TSH, para que nos estimule a nosotros porque estamos poquitos, o el T3 y el T4 le dice al TRH no produzca más estímulo a la hipófisis porque tenemos suficiente T3 y T4. Ese es el círculo del estímulo de la producción. Entonces, cuando un paciente que le llegue a ustedes tiene un trastorno en la tiroides, el médico determina usted tiene mucha tiroides o muy poquita. Ya les expliqué que lo más frecuente es que tiene muy poquita eh, hormona, porque los poquitos pacientes que producen una enfermedad con exceso de hormona tiroidea, se les hace una carga de yodo y se vuelven hipotiroideos. Entonces, al final del día, la mayoría de pacientes que ustedes van a tener en su laboratorio son hipotiroideos. No todos, que hay unos hipertiroideos, pero al final la mayoría eh, van a ser hipotiroideos. Entonces, este es el círculo sobre el cual se está estimulando y el círculo aparece en el hipotálamo y termina en la producción de T3 y T4. Hablando un poquito de la glándula tiroides, entonces la glándula está aquí ubicada, situada por debajo de la laringe, a ambos lados de la tráquea. Es una glándula pequeña con un peso de 15 a 20 gramos en un adulto. Esta es la vista frontal y esta es la vista posterior. Es como si fuera una arandela que abraza eh, la laringe y la primera porción de la tráquea. Ahí en la tiroides, de una vez, como si fueran cuatro pequeñas lentejas, dos a cada lado, se encuentran las glándulas paratiroideas. Esas glándulas paratiroideas tienen la función de producir la principal hormona que regula el contenido de calcio.
El metabolismo del calcio está basado básicamente por tres sustancias o tres hormonas, pues que regulan que el calcio esté en su medida, que esté circulando suficiente en sangre y que se esté almacenando suficiente en el hueso. Son una hormona que produce la tiroides, la hormona que produce la paratiroides y la vitamina D. Son tres sustancias que vamos a ver al final de la clase que son las encargadas del metabolismo del calcio. Por ahora estamos concentrados en ver cómo funciona nuestra glándula tiroidea. Entonces la glándula tiroides tiene este feedback. Aquí vemos hipotálamo, produce TRH, la hipófisis, nuevamente lo repito, la hipófisis produce TSH, viene a la tiroides produce T3 y T4. Ese T3 y T4 le va diciendo tanto a la hipófisis como al hipotálamo, no produzca más o produzca más. Ahora, la glándula tiroides, esta que acabamos de ver aquí en el cuello, esa glándula tiroides produce dos hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. La T4 se llama tetra, por ser T4, tetrayodotironina, también conocida como tiroxina. Esa es la forma inactiva de la hormona, es la hormona que se produce y se mantiene de reserva, es una reserva permanente que puede durar incluso hasta 2 meses. Eso quiere decir que si a mí por algún motivo se me funde mi glándula tiroides, hoy yo tendré reservas de la T4, tetrayodotironina o tiroxina, reservas inactivas de hormona tiroidea que me van a estar cumpliendo con mis funciones del metabolismo celular. Y la otra hormona es la triyodotironina o T3 triyodo de 3, que es la forma activa de la hormona, es mucho más potente que la T4. Tiene una vida media muy corta, de 1 a 2 días, ¿cierto? Y es la hormona que es la que directamente va a producir el estímulo, que ya vamos a ver qué tipo de estímulo en las células del cuerpo humano. O sea, mi glándula tiroides me produce, bueno, realmente produce hormona tiroidea con un yodo, monoyodotironina, produce hormona tiroidea con 2 yodos, diyodotironina. Esas se unen y finalmente las que son importantes son la T3 y la T4, las que ustedes van a medir, ¿sí? Pero en el proceso formativo de T3 y T4 se produjo primero una T1, una T2, la T3, que son la tironina más 3 yodos, y la T4, que son la tironina más 4 yodos. La T4 es la forma inactiva, ella luego pierde un yodo y se pone como forma activa y es la que va a llegar a la célula a estimular el metabolismo. Y la tercera hormona, porque la tiroides, la glándula tiroidea produce T3, T4 y produce una hormona que tiene que ver con el metabolismo del calcio, que es la calcitonina. Esta hormona calcitonina que la produce la glándula tiroidea tiene como función reducir los niveles de calcio cuando los ve muy altos en la sangre. Entonces, ¿cómo los reduce? Los lleva a guardarlos en la gran bodega de calcio que tenemos en el cuerpo humano, que es los huesos. Entonces, vamos a ver aquí un poquito cómo es esa producción de la hormona tiroidea, muchachos. Estén muy atentos que esto es importante. La clase será como suelen ser mis clases, como 1 hora, pero necesito aquí muy atento. Entonces, la glándula tiroides está compuesta por una gran cantidad de folículos tiroideos. Mírenlo aquí, ahí está en la gráfica, miren la gráfica. Aquí vemos 1, 2, 3, 4 folículos tiroideos y este quinto que está partido. Son los folículos tiroideos con células foliculares y parafoliculares. Células foliculares que están adentro, las parafoliculares están por fuera. Y allí, en ese folículo tiroideo, se encuentra
una proteína que es la tiroglobulina, que es el precursor hormonal. Esa tiroglobulina adhiere una molécula de yodo, por eso es muy importante nosotros, o sea, una causa de hipotiroidismo es baja ingesta de yodo. Me disculpan que yo tengo un poquito de sed y llegué corriendo y bueno. Entonces, esa tiroglobulina capta un yodo y forma una tiroglobulina. Luego una diyodo, luego la T3 y la T4. Así se va armando, va adquiriendo moléculas de yodo y finalmente la T3 y la T4 son las que tienen importancia clínica. La T4 como almacenamiento de hormona tiroidea y la T3 como forma activa de la hormona tiroidea. Esos folículos almacenan una gran cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir necesidades normales del organismo, como les decía, 2 o 3 meses. Si a mí hoy recibo una radiación, me aparece un cáncer, mi glándula se me funde, yo tendré reservas por ahí por 2 meses. A los 2 meses empezaré a ver todos los signos y síntomas que empiezan a aparecer en un paciente hipotiroideo. Por consiguiente, cuando cesa la síntesis de hormona tiroidea, los efectos fisiológicos de la deficiencia van a tardar algunos meses en aparecer. Esas hormonas tiroideas, ¿cómo salen de la tiroides y cómo son transportadas? Son básicamente transportadas por globulina, fijadora de la tiroxina, en menor medida por prealbúmina y albúmina. O sea que ellas no navegan solas, sino son transportadas en el 99% de los casos, por proteínas plasmáticas de origen hepático, como son la globulina, la prealbúmina y la albúmina. ¿Cómo se van liberando y cómo nosotros vamos utilizando esa importante hormona para nuestro metabolismo? La tetrayodotironina o la T4 o la también llamada tiroxina se libera a las células de los tejidos cada 6 días aproximadamente. Tiene un efecto lento. Mientras que la triyodotironina, cuando se va a activar, tarda 12 horas o 24 horas en llegar a las células y tiene un efecto también que dura básicamente un día. Al entrar a las células, estas hormonas se unen de nuevo a las proteínas intracelulares. Allí empiezan a generar su actividad, pero también, digamos, eh, puede haber un almacenaje de tiroxina no solo aquí en la glándula, sino en algunas células cuando la tiroxina llega y no es necesaria, pues se va almacenando. La tiroxina, en conclusión, pues es nuestro almacén de hormona tiroidea listo para perder un yodo, volverse triyodotironina y empezar a funcionar promoviendo el metabolismo celular. Eh, entonces, los tiempos exactos son el... Disculpe, profe, una pregunta. Sí, Es que no me quedó claro el tema de los porcentajes en en esta diapositiva. Del 80%, entonces, la tiroxina, de acuerdo a la liberación, no sé, en sí. cantidad de hormonas de la Nosotros glándula hoy, tiroidea, tenemos un 80%. sí, nosotros la mayoría de hormona tiroidea la tenemos como T4 y es el almacén de hormona tiroidea. La mayoría, incluso puede ser un poquito superior al 80%. Nosotros estamos llenos de T4 y solo vamos utilizando, si yo te midiera hoy a ti tus dos hormonas, el 80% tienes T4 y el otro 20% es T3. El T3 es el que está listo para activar y estimular a la célula con su metabolismo. Ah, ok, independientemente de que una persona, por ejemplo, sufra de hipotiroidismo. Bueno, no, si sufre de hipotiroidismo y ya no está produciendo nada, ella está tomando todos los días una dosis de T3, ¿sí? No, esa persona si deja de tomar la hormona
va a tener un problema, ¿sí? Ahora hay que ver también si el hipotiroidismo es total, porque así como la diabetes, hay personas que cero insulina, no tienen nada de insulina. Otros producen un poquito de insulina, entonces ustedes les va brindando. En algunos pacientes hipotiroideos, si tienen un hipotiroidismo total, por ejemplo, por extracción de la glándula, por un cáncer, ¿sí? O porque recibió una radiación, se quedó fundida, ellos ya no van a tener T4, pues ya están administrándose T3 permanentemente. Pero en otros hipotiroideos, que yo creo que son la mayoría, esos pacientes, algunos de ellos van a tener alguna producción de hormona, pero no es suficiente y hay que estar administrando diariamente. Esa es una pastilla que se toma realmente todos los días. Las personas hipotiroideas deben cuidarse tomando tratamiento diario. Ok, profe, gracias. Bueno, aquí estaba diciendo el periodo de latencia 2 a 3 días, la máxima acción 10 a 12 días y tener, pueden guardarse o tener actividad hasta 2 meses después, ya lo habíamos mencionado. La tiroxina es la forma inactiva, latente no podría llamarlo porque no es un microorganismo, pero es la forma inactiva de la hormona que puede estar guardada al menos durante dos meses y luego empezar a generar, mm, a perder, porque la forma como se activa es que pierde un yodo y queda como triyodotironina con un periodo de latencia que va de 5 a 12 horas, ¿sí? Ella viaja desde la tiroides hasta la célula en más o menos 12 horas y el periodo de latencia de su actividad 5 a 12 horas con una máxima acción que puede ser hasta de 2 o 3 días. Pero ¿qué hacen estas hormonas en nuestra célula? ¿Qué hacen? ¿Qué terminan estimulando muchos sistemas pues, del cuerpo humano, pero generan crecimiento celular, generan desarrollo del sistema nervioso central. A nivel cardiovascular tienen que ver con el gasto cardíaco, con la frecuencia cardíaca, con el inotropismo del corazón, con la respiración. A nivel del metabolismo, aumentan la absorción de glucosa, aumentan la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la lipólisis, la síntesis de proteínas, ya lo vamos a ver con más detalles. Aquí están las funciones que a la postre va a ocasionar la hormona tiroidea. Aumentan la síntesis de proteínas, ya que empiezan a estimular a la célula para que genere energía y produzca proteínas. Efecto lipolítico sobre los depósitos de grasa. Por eso una persona hipotiroidea empieza a depositar grasa. Cuando una persona gana mucho peso demasiado rápido que no tuviera como una explicación clara, uno piensa, ¿será que está haciendo un hipotiroidismo? Porque si tuviera suficiente hormona tiroidea, pues tuviera ese efecto lipolítico, pero si no la tiene, hay mucha, o sea, no se hace lisis tejido, del tejido adiposo y se empieza a acumular más. Aumenta la absorción de glucosa y la captación celular de la misma, esto porque está aumentando el trabajo de la célula. Entonces, la célula necesita de glucosa para trabajar, para producir ATP. Aumenta la producción de calor, aumenta el consumo de oxígeno. En general, la- las hormonas tiroideas aceleran el metabolismo en general y son unos estimulantes permanentes del sistema cardiovascular. Llegando a este punto, yo les pregunto, si yo soy una persona hipotiroidea, ¿cuáles serían mis síntomas? Si no tengo suficiente hormona tiroidea, ¿cuáles serían mis síntomas? El metabolismo lento, Mm, mayor ¿qué más? acumulación de grasa, pues
Sí, muy bien. Reflejos lentos, puede ser está asociado a la depresión. ¿Cómo estaría el sistema cardiovascular? Rápido. No. Si No tengo estaría, suficiente tiroides, lo estimulo. Si tengo poquita tiroides, la hormona entonces estaría más lento. estaría más lento. Mm. Y si yo estoy sospechando un paciente con hipertiroidismo, ¿cómo voy a ver ese Taquicardias, por paciente? ejemplo. Un paciente con taquicardias permanentes, ¿qué más? ¿Qué más vería yo en ese paciente? El metabolismo sería muchísimo más rápido, Sí. O sea, que lo veríamos flaco o gordo. flaco. Y bueno, Flaco. tal vez la glándula aumentaría como su tamaño o sería un poco más Sí, puede grande. aumentar de tamaño. Acelerado, no duerme mucho, delgado, un poco logorreico, siempre en actividad, no quiere parar, pa- siente taquicardias porque el sistema cardiovascular va a estar permanentemente estimulado, ¿cierto? Aquí los tenemos. El paciente con hipotiroidismo, cansancio permanente con letargia, no tiene motivación, hay pérdida de la memoria, depresión, cambios de ánimo. Esto importante, dolores musculares y de articulaciones, reflejos lentos. La persona hipotiroidea tiene reflejos lentos. Las uñas se le ponen muy quebradizas. Escasez en las cejas. Puede tener algo de hinchazón en la cara. eh, ronquera, frecuencia cardíaca lenta, contracciones débiles. Este es el paciente hipotiroideo. El paciente hipertiroideo, su hormona está produciendo mucho. Ah, importante, muy importante, protrusión de los globos oculares, lo que nosotros llamamos exoftalmos. Los ojos se le ven como salidos, como dos peponas así. Está nervioso, no consigue dormir, va a tener, le rasca todo el cuerpo, va a tener muchas palpitaciones, va a tener pérdida de cabello, mirada fija, náuseas, vómitos, piel caliente. Ah, bueno, como produce calor, el metabolismo de la tiroides, si yo tengo mucha tiroides y mucho metabolismo, mi piel siempre va a estar caliente, mientras que en el hipotiroideo, como estaría la piel fría. Va a tener bocio, alguna de ustedes lo decía ahora, la glándula se pone más grande, aumenta la frecuencia cardíaca y hay temblor, temblor en las manos. Esos son nuestros pacientes. Por supuesto que yo después los dejaré en el límite, ¿no? Si es hipotiroideo, hay un medicamento para controlarlo. Intento yo controlar si no es mucha el exceso de producción, pero si es mucho el exceso de producción, lo que hago es irradiarle la glándula y volverlo hipotiroideo y dejarlo con una dosis diaria de hormona tiroidea. Muchachos, hasta aquí, ¿qué dudas, preguntas, aportes, quejas hay para mirar el segundo punto de la clase, que es el metabolismo del calcio? Ya vimos aquí, estudiando la glándula tiroides, vimos una hormona que tiene que ver con el calcio. ¿Cuál es? ¿Cuál hormona mencioné en tiroides que tiene que ver con el calcio? La Calcitonina. calcitonina. Eso. Muchos se quedan con la idea de la calcitonina la produce también la paratiroides, porque pensamos que es la paratiroides la única regulación del calcio y no. Les dije son tres. La paratiroides, que sí es la principal, son esas. ¿Cuántas lentejas les dije que tenemos de paratiroides? Tenemos 4 glandulitas pequeñas ahí insertadas en la tiroides, ¿sí? Si a mí me sacan la tiroides, se me llevan las paratiroides. Hay que
tener control con el calcio de sus pacientes cuando les sacan la tiroides. Nosotros tenemos esas 4 glandulitas de paratiroides produciendo hormona paratiroidea, que no es la única que regula el calcio. El calcio lo regula la calcitonina que la produce la tiroides, la paratiroides que la produce la glándula paratiroidea y la otra hormona que regula el calcio, ¿cuál fue que les dije? Una vitamina hormona que regula el calcio y que ahora está de moda, la gente toma. La D. ¿La de qué? La No, vitamina D. Está muy sí. de moda, es muy importante tomarla y viene, ya no solo dan calcio solo como se daba antes, sino ya es calcio más vitamina D. Bueno, entonces como les mencionaba al principio de la clase, el calcio es el catión más abundante del organismo. El 99% del calcio corporal total en un adulto lo tenemos en ese gran almacén de calcio que se llama el hueso. En el plasma se encuentra solo el 1%, el 50% libre y el otro 50% unido a proteínas. El calcio iónico es la fracción biológicamente activa y sufre variaciones importantes cuando hay cambios de pH, cuando hay acidosis, cuando hay alcalosis, en fin. Pero el calcio, con ese 1% de calcio que tenemos circulando, 50% iónico libre, el otro 50% unido a proteínas, con ese calcio es que nos bandeamos para los estímulos de los sarcómeros del músculo y la transmisión de los mensajes de las neuronas. Entonces, el calcio más fósforo son los constituyentes de la fase mineral del hueso, son los que permiten dar rigidez al tejido y confieren propiedades mecánicas de protección y sostén. Ese calcioso, nosotros tenemos calcio y fósforo, pues ahí guardado en todos nuestros huesos. Desde el periodo fetal se produce la formación y mineralización del tejido óseo. Recuerden que al nacimiento, lo veíamos en el sistema osteomuscular articular, al nacimiento nosotros más que huesos tenemos es cartílagos de crecimiento que empiezan a crecer del centro a la periferia. Entonces, hasta que finalmente los huesos se cierran, más o menos a los 17, 18 años. Cuando yo tomo en el límite de ese proceso, 15, 16 años, alcanzo a ver ahí en la metáfisis la línea en la diapositiva, la radiografía, yo les contaba el semestre pasado, de el cartílago de crecimiento, pero cuando nacemos los huesos son puro cartílago, cartilaginosos y se van formando la síntesis de la matriz ósea. Pero termina la formación de la matriz ósea, yo ya tengo mis huesos formados. ¿Será que ya mis células que regulan el calcio ya no son importantes? No, claro que sí, siguen siendo muy importantes y toda la vida yo tendré células que me están reparando mi hueso. ¿Recuerda algún juicioso cómo se llaman esas células? Las células que reparan el hueso y las células que rompen el hueso. ¿Cómo se llama? Osteoblastos y osteoclastos. Sí. Está el osteocito, que es el jefe, que es como el que controla el capataz. Está el osteoclasto que destruye huesos si hubo una fractura o si hay una lesión. Él destruye lo dañado, libera hueso. Y luego el osteoblasto es el que fija el hueso y él repara el hueso con colocando calcio. Son el osteocito, que es el que coordina, el osteoblasto y el osteoclasto, ¿cierto? ¿Cómo se absorbe el calcio? Nosotros pues tenemos calcio en la dieta, normalmente lo absorbemos en el intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno. Un escaso porcentaje se absorbe por difusión simple, pero la mayor pues eh, eh, se hace por absorción transcelular y ahí es donde entra a jugar el papel la vitamina D, porque la vitamina D
es la que ayuda a que absorbamos más calcio. Por eso ahora los suplementos que todas las personas después de los 50, 55 deberíamos tomar, pero que se recomiendan más en mujeres, el suplemento tiene vitamina D más calcio, porque si toma solo calcio, pues sí, se absorbe algo, pero el que estimula la absorción transcelular del calcio es la vitamina D. En circunstancias normales, nosotros normalmente absorbemos el 30% de calcio, pero en personas con dietas bajas en calcio y en personas que tienen baja vitamina D, ahora vamos a recordar cómo es la producción nuestra de vitamina D, pero si yo tengo poca vitamina D, pues acuérdense que la vitamina D es la que fomenta la absorción del calcio, entonces si yo ingiero poco calcio y no tengo vitamina D, pues no voy a absorber el calcio que necesito y voy a tener problemas. Aquí solo para recordar, el osteoclasto es el que hace reabsorción ósea, parece una aspiradora, va removiendo y reparando el hueso. El osteoblasto es el que forma la matriz ósea y el osteocito es el que regula. El osteocito es el que regula el osteoblasto y el osteoclasto. La célula osteoprogenitora no es otra cosa sino la célula madre del osteoblasto, porque la célula madre del osteoclasto es el macrófago. El osteoclasto viene de la línea hematológica de la médula ósea, mientras que el osteoblasto viene de una célula mesenquimal, una célula osteoprogenitora. Muy bien. Aquí para recordar, ahorita se los mencionaba que nosotros nacemos con unos cartílagos de crecimiento y el cartílago se va volviendo hueso desde el centro hacia la periferia. Y este proceso suele terminar 16, 17, 18, pero también hay quienes terminan a los 19 años, en los cuales el hueso se forma y se fortalece. Lo que al principio era cartílago se fortalece. Y algunos piensan, no, yo ya pasé los 18 años, ya mis huesos quedaron como quedaron, no, la reparación ósea, aquí estoy con una fractura, pero así uno no tenga fractura, permanentemente va a estar en un proceso de, de remodelación, de remodelación ósea, ¿sí? Porque uno se golpea, uno tiene una inflamación, uno tiene una enfermedad, entonces el hueso se daña y llega el osteocito a ordenar repararlo, entonces le dice al osteoclasto, remueva ese calcio y luego el osteoblasto vaya y repare, pone los ladrillos otra vez de calcio. Entonces, miremos de qué depende el metabolismo del calcio. Entonces, la primera hormona ya la habíamos visto chuleada, es la calcitonina, que la sintetiza la glándula tiroides. Interviene en el metabolismo de calcio y fósforo. ¿Y qué hace la calcitonina? Reduce los niveles de calcio sanguíneo. Es contraria a la función de la paratiroidea. Ya la calcitonina, si ve que hay mucho calcio, porque si tenemos mucho calcio en la sangre, también puede generarnos un sistema de hiperreactividad, hipercontractilidad. Entonces la calcitonina producida por la tiroides identifica, hay mucho calcio en sangre, me lo llevo para el hueso o lo elimino. Pero la calcitonina, su función principal es disminuir el nivel de calcio que hay en la sangre. Mientras que la hormona paratiroidea promueve la reabsorción de calcio y fosfato en riñón e intestino y libera calcio del hueso. Entonces ella dice, no, veo poco calcio en la sangre, entonces vamos a reabsorber más en riñón e intestino. Para absorber en el intestino necesitaría de la vitamina D, pero hace que se reabsorba calcio en el riñón, va al hueso y le ordena al osteoclasto que libere calcio del hueso y termina aumentando los niveles de calcio sanguíneo. A su vez, también la hormona paratiroidea tiene un estímulo sobre la vitamina D, porque la vitamina D es necesaria
para la absorción intestinal del calcio. Es otro jugador importante en este metabolismo del calcio. Y como les decía, muchos dicen, no, ¿quién hace el metabolismo del calcio? La paratiroides. No, no es sola. Mire que la calcitonina cumple una función muy importante. Mucho calcio en sangre se lo lleva para eliminar o se lo lleva para el hueso. La paratiroides, pues, es la que va sacando calcio de los huesos o va aumentando la reabsorción a nivel de riñón y de intestino, y también está activando ese tercer jugador que aparece ahora, que es la vitamina D, para que esa vitamina D ayude a, a retener calcio. Miren aquí la cantidad de calcio, la mayoría está en el hueso, ¿cierto? Solo el 1% está por fuera, más o menos. Aquí hay, la mayoría está en el líquido intracelular y luego hay otro en el líquido extracelular, uno libre, otro unido a proteínas, como les mencionaba ahora. Y este es el juego entre la calcitonina y la paratiroidea. Aquí no ha entrado todavía la vitamina D, pero la calcitonina y la paratiroidea. Entonces, la glándula tiroides, aquí miren las 4 alverjitas, lentejas, son las paratiroides. Entonces, la tiroides produce calcitonina que inhibe la liberación de calcio del hueso, porque ella lo que intenta es bajar los niveles de calcio. Cuando hay una alta concentración de calcio en la sangre, la calcitonina se libera y inhibe que el hueso libere calcio. Inhibe. Pero en cambio, si hay una baja concentración de calcio en la sangre, se produce hormona paratiroidea, y ella estimula que el hueso libere calcio, pero también hace que se retenga más. Y también la hormona paratiroidea estimula la vitamina D para que retenga más calcio, ¿sí? Estas son las funciones de cada una. Aquí tenemos la historia de la vitamina D. Nosotros podemos recibir vitamina D sintética, pues en pastillas o en algunos alimentos, o tenemos un precursor en la piel que es el 7 de hidrocolesterol, que el estímulo de los rayos solares se produce vitamina D3. Esa vitamina D3 no está activada, ni la que tomamos por vía exógena, ni la que produzco en la piel, pero una vez tengo vitamina D3 en mi cuerpo, se va al hígado y se hidroxila y queda 25 hidroxivitamina D3, y luego se va al riñón y se vuelve a hidroxilar y queda 1,25 dihidroxivitamina D3. Y esta 1,25 dihidroxivitamina B3 tiene muchas funciones. Aquí la estamos viendo relacionada al calcio, pero ella también tiene funciones importantes, muy importantes en el sistema inmunológico de nuestros pacientes. Estimula la producción y la actividad de células del sistema inmunológico. Aquí tenemos entonces cómo entra a jugar este tercer integrante del metabolismo del calcio, que es la vitamina D. A nivel del intestino aumenta la absorción, a nivel de hueso ayuda a la mineralización o a liberarlo, si es el caso. En el riñón aumenta la reabsorción, y en el sistema endocrino retroalimenta negativamente al aparato hormona cuando ve que hay suficiente calcio. Estas son las funciones de la vitamina D. Realmente la vitamina D llega es a apoyar lo que hace la paratiroides. Entonces al final quedan en el equipo A la hormona paratiroidea con el apoyo de vitamina D para aumentar la absorción de calcio, para liberar calcio del hueso si es el caso, aumentar esa reabsorción. Y por otro lado la calcitonina, que dice no, hay mucho calcio, lo voy a meter mejor al hueso y voy a dejar que la persona libere calcio.
Y ya pues para terminar, cerrando con el metabolismo del calcio, pues el calcio además de su importancia en el sistema óseo, ya lo había mencionado, tiene un papel muy preponderante en otros procesos fisiológicos como la contracción del músculo esquelético. Recuerden que llega a una axón terminal, libera, ¿se acuerdan cuál es el neurotransmisor de la función muscular? Acetilcolina. Muy bien. Libera acetilcolina, la acetilcolina va al retículo, hace que la célula muscular se despolarice, esa célula muscular se despolariza y libera calcio del retículo sarcoplásmico, el calcio va y destapa las troponinas y la tropomiosina y el músculo se contrae, ¿cierto? Es muy importante. El calcio es un catión indispensable para el movimiento, para la transmisión de mensajes. Bueno. Y el potasio, pues, perdón, el fósforo, que también lo tenemos, pues, está unido con el calcio y cumplen la función de fortalecer ese, esos huesos. Aquí, mire, con esta es una paciente que en ese momento tenía como 16, 17 años. Imagínense todos los trastornos de desnutrición y de crecimiento que tenía esta niña. Me daba mucha tristeza, muy pobre, no comía prácticamente. Mire todo lo que se termina generando en el desarrollo de un paciente que no tiene todos los medios adecuados. Muchachos, esto es lo que tenía yo hoy para contarles. Preguntas, dudas y aportes, por favor.